Sea el nombre de Jesús. Salude 2, 3 personas que tenga cerca, dele un abrazo, un beso si lo conoce. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, tranquila. No. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Y pregúntale al que está acostado, ¿y de qué le das gracias? Dígale. De todo, ¿no? Por todas las cosas buenas que Dios, y por permitirnos también saber que aun cuando pasamos cosas malas, Dios sigue estando con nosotros. Dios sigue siendo bueno aunque a nosotros no nos vayan todas las cosas bien. Él no deja de ser quien es Él porque a nosotros no nos vaya bien, porque tengas una enfermedad, porque no hayas hecho el negocio que querías. Y eso es bueno y sano recordarlo. Para quienes no saben, tengo unos temitas en la cervical, por eso que antes en el primer servicio también tuve un hermano que estaba ayudándome, y este momento le dije a mi hijo que me hiciera los masajes, y justo un amigo odontólogo, él estudió en la Cayetano Heredia al mismo tiempo que yo estudié en la San Martín odontología, así es que nos conocemos. Él es odontólogo, él fue decano del colegio odontológico acá, compañero de hace 33 años de carrera, ¿no? Y justamente él entró a la oficina, pidió hablar conmigo y me dio la dirección de un centro donde ven esto, que es bueno, parece. Así que bueno, porque se deben cansar también, ¿no? ¿No? Está joven, es verdad. ¿Hay alguien que está por primera vez, segunda vez en este lugar? Si no es mucha molestia. Hola chicos, buenos días. ¿Alguien por allá, creo? ¿Levantaron la mano? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguien primera, segunda vez? Hola, Dios te bendiga, bendiciones. Hola, buenos días. Los que somos parte de esta comunidad cristiana queremos darle la bienvenida. Sean bienvenidos. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Y saludamos también, le damos un aplauso a todas las personas que nos siguen a través de Facebook y de YouTube. A nuestro hermano Irving Bracho, que está en Tennessee, Estados Unidos. Yo lo saludo a él porque él desde el año pasado es una persona, es venezolano, que somos su iglesia, así que él no se pierde martes discipulado, jueves en el servicio de las 8, domingo en alguno de los servicios. Siempre ahí aparece en las redes sociales Irving Bracho desde los Estados Unidos, Tennessee. Así que bueno, yo digo, ¿no? Si nos sigue alguien allá, en una de esas algún día podemos viajar a Estados Unidos. Y no me preocupo por mi visa, porque yo tengo visa por 10 años. Gracias a Dios, iba a viajar a los Estados Unidos 15 días antes de la pandemia. Vino la pandemia y me quedé con la visa allí. Pero Dios es bueno, Dios es bueno. Quizás no era el tiempo. ¿Cierto? Quizás no era el tiempo. Esdras capítulo 4, verso 1. Esdras capítulo 4, verso 1. Dice la palabra de Dios: oyendo los enemigos de Judá. ¿Quién era Judá? Judá era una de las 12 tribus de Israel, el pueblo de Dios. Así que en definitiva, esta tribu de Judá, sí, porque se refiere a una tribu, a un grupo, a un pueblo, a un grupo de personas, y estas personas eran de las 12 tribus del pueblo de Israel.
porque para los que no saben, Dios dividió a Israel, o mejor dicho, ellos se dividieron, ¿verdad?, entre 12 tribus, pero que todas ellas eran pueblo de Dios. Y a cada una de las 12 tribus de Israel, Dios le otorgó parte de la tierra que Dios había prometido darle a los israelitas, menos a una tribu que se llamaba la tribu de Leví. Los levitas, como se le conoce en la Biblia, que eran servidores del Señor dentro del templo. Y a estos servidores de Dios que servían dentro del templo, Dios le dijo: no les voy a dar parte de la herencia como al resto de vuestros hermanos, porque yo voy a ser vuestra herencia. Yo me voy a hacer cargo de mantenerles, como quien dice, de darles casa, de darles comida, alimento y todo lo que necesiten. Amén. Entonces, nosotros sabemos por las profecías bíblicas y por otras historias que están también en el Antiguo Testamento, que Israel como pueblo de Dios muchas veces no solamente pecaba como nosotros, sino que muchas veces también volvían a hacer lo malo que habían hecho antes. Es interesante que, por ejemplo, cuando usted lee el libro de Jueces, te vas a encontrar con esa expresión: y volvió, e Israel volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos, en manos de los amorreos, en manos de los amalecitas, en manos de pueblos paganos que Dios utilizaba para castigar o disciplinar, si le suena mejor, a sus hijos. De hecho, para cada uno de nosotros esto debería de ser un aliciente por un lado, y por otro lado debería de ser una buena advertencia. ¿Por qué un aliciente? Porque yo vengo de un hogar con un padre y una madre, y todos los que venimos de un hogar donde hemos tenido un papá y una mamá, sabemos por experiencia que es bueno que nos corrijan, que es sano que nos corrijan, y que nuestros padres nos muestran su gran amor para con nosotros, sobre todo cuando nos corrigen. La Biblia dice que el padre que no corrige a su hijo lo aborrece. Y es curioso porque este pasaje es totalmente, va en contra de muchas enseñanzas que hoy se dan. Hoy en día, a través de los gobiernos, a través de los ministerios, a través de algunas carreras como la psicología, y ojo, no estoy hablando mal de los psicólogos, pero los psicólogos cristianos tienen que entender que hay cosas que a ellos les han enseñado que no corresponden, que es más, no solamente no corresponden con la enseñanza de Dios para nosotros los seres humanos, sino que son nocivas, como el día de hoy lo estamos viendo. ¿A qué me refiero? Hoy en día los padres han perdido autoridad. Hoy en día los Satanás, a través de los gobiernos y a través del sistema y de algunas carreras como la psicología, le han hecho creer a los padres que no es bueno corregir a los hijos, que no hay que pegarles, que no hay que disciplinarles, ¿verdad? Oiga, y Dios habla en la Biblia: corrige a tu hijo con vara. Ahora, ojo, si bien es cierto, eso no significa, tampoco Dios estaba queriendo decir: mátalo a golpes, descarga tu ira, tu frustración porque no te hace caso sobre la vida de tu hijo o sobre su espalda. No, jamás Dios hablaría eso. Pero sí nos está, ¿cuántos, dicho sea de paso, cuántos le dan gracias a Dios por las chancletas de la madre que te lanzaron alguna vez? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esa corrección, de pronto un poquito abusiva en algunos casos, y en otros lamentablemente muy abusivas? Pero ¿sabe una cosa? Los que hemos sido corregidos por una madre o por un padre desde pequeños, hoy podemos darle gracias a Dios
¿Por qué? Porque la corrección, el que mi padre y mi madre me hayan enseñado desde chico lo que es bueno y lo que es malo, eso creó dentro de mi conciencia un sistema de valores y de virtudes. Me hizo saber, un ejemplo. Bueno, lamento que mi madre no esté porque hoy día temprano me llamó, está con un resfriado fuerte y me llama, me dice, hijo, me dice, estoy con tos también. Bueno, tranquila, mamita, le digo, ayer le fui a llevar su alimento y me contaba que estaba mejor, pero igual no vino, ¿verdad? Por esa razón. Pero yo le doy gracias a Dios, por ejemplo, por la vida de mi madre, porque mi madre era la que siempre nos estaba corrigiendo. Y mi madre, y cuando ya comenzamos a ser adolescentes, nos decía a los 3 varones, yo soy el último de 4, la penúltima es una mujer, y yo soy el último de 4. Y entonces mi mamá siempre nos decía, cuando estaba en el colegio, y voy a una fiesta, mamá, voy a una fiesta, y mi mamá me decía, ya sabes, cuidado con andar acercándote a las chicas para hacerte el galán y para aprovecharte de alguna de las chicas. Recuerda que naces de una mujer y tienes una hermana mujer y no te gustaría que a mí o a tu hermana le hicieran esto. ¡Wow! Toda la primaria, secundaria, cuando estaba en la universidad, ya pues uno está con 20 años en la universidad y uno ya está queriendo tener una chica, ya sabes, cuidadito con estar ahí haciéndote el galán y picando una flor acá y otra flor allá. Y no está bien que engañes a las mujeres, pero vienes de una madre y de una hermana que no te gustaría que le hagan eso a tu hermana. Así que verdad que yo por eso que no puedo decir que he sido un mujeriego, porque las personas que me conocen desde niño, mis cuñadas, mis cuñados, mis tíos, mis primos, mis familiares, mis amigos de la universidad, saben que yo habré sido un borracho y cometido otras cosas, pero nunca fui un mujeriego. Y si bien es cierto, tuve algunas personas, algunas muchachas que fueron una enamorada en algún momento, en el colegio, sobre todo en la universidad, pero sabe Dios y saben las personas que me conocen de ese entonces que yo era una persona, o sea, que no estaba con una chica solamente por pasar el momento, sacarme el gusto y después dejarla y bueno, que ella vea lo que hace con su corazón. Entonces, yo sí doy gracias a Dios, ¿verdad? Por la vida de mis padres y por esos consejos, porque hoy en día yo veo cuántos hombres se desgracian la vida por haber sido mujeriegos. Hoy en día yo veo como muchos hombres que han estado con una, con otra, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Literal, tienen una mente de la cual no pueden escapar, tienen un corazón roto porque también, así como ellos rompieron corazones, Dios se encarga de que se cumpla, lo que siembra se cosecha. Y muchos hombres también están cosechando lo que ellos han hecho a otras mujeres. Y demostrándonos Dios, no tanto de que está bien que eso pase, sino más bien de que está demostrándonos Dios, ¿verdad? Que tenemos que andar en la vida con cuidado. Con cuidado, ¿por qué? Porque todo lo que tú siembras aquí en la tierra lo vas a cosechar. No te conviene sembrar vientos porque vas a cosechar torbellinos. No te conviene, no nos conviene sembrar vientos porque vas a cosechar torbellinos. Así que cuando nosotros nos damos cuenta de estos principios, uno dice, wow, ahora me doy cuenta que Dios es bueno. Ahora me doy cuenta, cada vez que yo leo la Biblia, me doy cuenta, cada día me doy más cuenta que Dios es un Dios maravilloso, que Dios es un Padre bueno, que Dios, como dice su palabra, es lento para la ira y grande en misericordia, que Dios es paciente, que Dios es amoroso, que su benignidad, escucha, que su benignidad es la que nos guía al arrepentimiento. Y allá afuera y en algunas congregaciones les enseñan a las personas a tenerle miedo a Dios, cuando no podrías tener, o sea, no deberías de tenerle miedo a Dios.
¿Por qué? Porque Dios es bueno, es el único bueno. Es la única persona que, sabiendo lo que hemos hecho mal, sigue amándonos y sigue extendiéndonos oportunidades. ¿Cuántas, pastor? Las que sean necesarias, hasta que entiendas de verdad que lo necesitas, no para un servicio de domingo, sino para vivir una vida plena espiritualmente, emocionalmente, físicamente, económicamente, relacionalmente. O sea, yo necesito a Dios, yo doy gracias a Dios, porque para mí Dios no es un adorno para mis domingos, es un padre para todos los días, para las 24 horas de mi día. Aún mientras estoy durmiendo, yo le pido a Dios, como dice el salmista, aún cuando estoy durmiendo, aconséjale a mi conciencia. Amén. Salmo 16, 8 me dicta acá cómo se llama la Biblia, Reina Valera 60. ¿Alguien me está entendiendo? Dígale a su vecino: yo no sé lo que te han hablado de Dios, pero si le tienes miedo, dígale, no conoces al verdadero Dios. Porque el verdadero Dios es bueno. Porque el verdadero Dios se reveló, escucha, se reveló en el Antiguo Testamento como el Dios Todopoderoso. Se reveló en el Antiguo Testamento como el Dios 3 veces santo. Por eso que cualquier persona que estaba en pecado en el Antiguo Testamento y que se presentaba delante de Dios moría. ¡Wow! Moría. ¿Sabes por qué? Porque la carne, un pecador no puede presentarse delante de Dios y quedar con vida. Por eso que en el Antiguo Testamento solamente un hombre se acercaba a Dios, se llamaba el sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote tenía obligadamente que estar bien a cuentas con su Dios. ¿Por qué? Porque si ese sumo sacerdote o pastor de la congregación tenía por ahí un pecadillo, él, al entrar al tabernáculo y entrar al lugar santísimo, que era la parte final del tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, simbolizada en un tabernáculo pequeño, ¿verdad? En un arca, pequeña, morían. Por eso que los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, o sea, las personas que representan al pueblo de Dios delante de Dios. ¿Me estoy dejando entender? Estése atento, porque vas a aprender algo poderoso. Porque tú tienes que entender, porque yo, por ejemplo, de niño siempre miré a los sacerdotes como que después de Dios eran los sacerdotes. Y yo siempre, o sea, a mí me enseñaron, mi madre sobre todo, a ir a la iglesia y a confesarme ante un hombre y a esperar que ese hombre me escuche y me absuelva de mis pecados. Entonces, claro, ahora entiendo por qué mi abuelo, papá de mi papá, era compadre de los sacerdotes suizos. Porque mi papá estudió en un seminario de redentoristas suizo cuando era joven. Lo botaron por un tema de faldas. Y sabe una cosa, y ese seminario, en ese seminario se idolatraba a los curas, a los sacerdotes. Y lo que un sacerdote o cura decía, eso era como si Dios estuviera hablando. Entonces, en los pueblos de la Sierra del Perú, llegaba un sacerdote y olvídate. Eso era como si Jesucristo hubiera bajado. Le daban todo, y por eso que se aprovecharon ellos. ¿Por qué? Porque para las personas comunes y corrientes, y además ignorantes de lo que dice la Biblia, para ellos ese hombre era el único que podía presentarse delante de Dios a favor tuyo. Por eso que es una buena noticia saber nosotros ahora que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él murió, ¿verdad? Y Él es el último sumo sacerdote que se
puede presentar delante de Dios sin pecado alguno y ser aceptado por el Padre. Por eso que cuando nosotros estamos en Cristo, el único sumo sacerdote, usted es aceptado delante del Padre, no porque usted no haya cometido ninguna falta, sino porque usted ahora está en aquel que nunca cometió pecado. Y nosotros somos aceptados por Dios el Padre, no porque seamos buenitos, ni porque no tengamos faltas, sino porque estamos en aquel que nunca cometió pecado y que Él puede presentarse delante de Dios el Padre. Porque es más, Él es Dios también. Espero que por lo menos los que tienen tiempo en la iglesia entiendan lo que estoy hablando. Porque muchas veces las personas me dicen a mí: pastor, ¿puede orar por mi hijo? ¿Y por qué yo? Es que Dios a usted lo oye. Y a mí me da una profunda tristeza cuando un papá o una mamá me traen a su hijo o quieren que yo ore por alguno de sus hijos. Y yo trato de enseñarles de que nunca la oración que yo haga por tu hijo será más oída que la oración que tú como padre hagas por tu hijo. ¿Por qué? Porque Dios te dio ese hijo a ti, así como Dios me ha dado a mi hijo. Yo como padre tengo que orar por mi hijo José y por mi hijo Gabriel el mayor. Yo no puedo esperar que la oración de usted sea más poderosa que la que yo haga por mis hijos. Escucha, todos ustedes podrían hablar mal de mi hijo, pero si yo hablo bien, con eso a él le basta. ¿Sabe por qué? Porque soy yo como padre el que determino con mis palabras lo que él va a creer de sí mismo, con lo que yo le hablo. Pero si yo le digo: eres un estúpido, eres un inútil, no sabes hacer nada, eres igual que el vecino del frente, yo, una sola persona, le puedo decir esas cosas y todos ustedes hablar bien de él. Pero ¿sabes una cosa? Él va a tener problemas para crecer y para enfrentar la vida y los desafíos que la vida nos propone a todos nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque lo que cuenta para un hombre no es lo que el mundo diga, es lo que el Padre le diga. Por eso que si alguno de ustedes alguna vez le ha dicho alguna palabra mala, inapropiada a su hijo, hable con él terminando el servicio, vaya a su casa, llega y cancela esa situación, pídale perdón a su hijo, a su hija, por haberle hablado groseramente, por haber hablado mal, por haberle hablado con ira, por haberle comparado con su otro hermano, con su hermanita, con la vecina, con el compañero, con la hija del tío no sé cuánto. Pídale perdón. ¿Por qué? Porque tus hijos y los míos son únicos. Mi hijo Gabriel y José son incomparables, son los mejores hijos. Y no lo digo porque realmente lo sean más que sus hijos, sino más bien porque estoy queriendo animarte y desafiarte para que usted diga lo mismo de sus hijos. Claro, porque no puede ser posible que el vecino diga: ay, qué gran hijo, y usted diga: este es un tonto, este es un bruto. No. Es que pastor, es que siempre saca 10, 9, 8. Esa es la nota de matemáticas. Y bueno, tranquilo. Pero pastor, ¿pero por qué siempre saca mal en matemática? Porque no va a ser ingeniero. Pastor, ¿por qué no le gustan las letras? Porque no va a ser abogado. Yo desde niño me gustaba cantar. Ayer había una fiesta a media cuadra de mi casa. Ay, Dios mío, Señor. Todo viernes y sábado yo tengo ahí, ¿verdad?, música gratis. Me molesta cuando tocan canciones, ¿verdad?, que no me gustan. Y ayer justo estaban tocando unas canciones del año 75. ¿Hay alguien del año 75 acá?
No, no, era música de Los Pasteles Verdes, de Aldo Gibovich. ¿Hay alguien que ha conocido o ha escuchado esa música? Por favor, no me hagan sentir solos. Ok, Virginia, mira qué tremendo. Y ¿sabes? Y estaban cantando una canción que se llama Interrogación. Y yo estaba con mi Biblia ahí, ¿verdad? Haciendo el mensaje, y de pronto paro el oído y ya no creo en nada. Decía, ¡ay, Dios mío, Señor! Y yo decía, pero yo la cantaba esa canción en el bondi, cuando hacían porque yo hice traslado externo de Lima, del colegio de Lima donde estudiaba. Mi papá encontró un colegio acá, en Nuevo Chimbote, porque vivimos a vivir a Chimbote en el año 75, yo tenía 11 años. Mi papá consiguió un traslado externo en el bondi, así que cuarto de primaria hice allí mitad de año, quinto de primaria y luego toda secundaria en el colegio argentino. Así que la Argentina siempre me ha buscado, creo. Estudié en la Universidad San Martín de Porres. Y San Martín de Porres fue argentino. Y me casé con Viviana Raquel, argentina. Y entonces cuando estaba escuchando, escucha esto, te va a servir mucho. Cuando estaba yo leyendo y estaba escuchando eso, porque era muy fuerte la música, mi esposa entra a la habitación y yo le digo, oye, mira qué tremendo. He escuchado esa canción y como si hubiese una máquina del tiempo, como si hubiera una memoria que no tiene límites en su capacidad de guardar experiencias, sonidos, olores, etcétera. Me ha transportado a los 11 años cuando yo cantaba esa canción en las actividades que hacían en el bondi. Así me dice, no escuches eso, me dice, es del diablo. Ahí le salió la pentecostal a la sierva de Dios. Yo le digo, no, yo no te estoy contando eso porque sino para que entendamos qué maravilloso es Dios que ha hecho una memoria tan tremenda. Y cómo me ha conectado instantáneamente el sonido con una experiencia vivida. Ahora yo te digo, esas experiencias fueron muy lindas para mí. Pero ¿y qué de las personas? ¿Qué de usted como niño o niña cuando escuchas una canción y te transporta al pasado también, pero te conecta con una mala experiencia donde tu padre, tu madre se fue de la casa, donde tu padre estaba pegándole a tu madre, donde tu madre se fue de la casa, o donde murió una persona, tu papá, tu mamá, tu hermanito, qué sé yo. Y yo me ponía a pensar, wow. Y le pedí a Dios, no, Señor, danos sabiduría a tu iglesia en este tiempo, para que podamos entender que no, o sea, cuando tus hijos no tienen un don dado por Dios, no fuerces, no obligues a tus hijos que sean lo que usted quiere que ellos sean. Porque independientemente de lo que usted como padre quiere que su hijo o su hija sea, tienes que entender que tu hijo ya viene de fábrica, ya viene, o sea, equipado por Dios para fungir en alguna carrera o en algún oficio. Yo les contaba esto del canto porque a mí me gustaba cantar y yo paraba cantando y mi esposa me dice, ay, con razón de tan chiquito esa música romántica, con razón, ¿verdad? Y claro, y uno se vuelve romántico. Y también me encantaba, ¿sabe qué me encantaba? Dibujar. Y paraba, me hacía comprar esos paquetes de medio millar de hojas bond y todo el día dibujando. ¿A dónde has encontrado un niño con 5 años, 6 años, 8 años, 2 horas, 3 horas, se levanta para tomar lonche y vuelve a estar dibujando? Pero mis padres en ese momento, en ese tiempo, no sabían que Dios les estaba mostrando mi don, lo que Dios de pronto hubiera querido, ¿verdad?, que yo haga.
¿Alguien me está entendiendo? Pastor, ¿y cómo se ha reconciliado con esa situación en su vida? Porque yo también de chico quería hacer esto, pero nunca logré ser. Bueno, tranquilo, porque en Dios siempre hay una segunda oportunidad. Porque si bien es cierto, y dicho sea de paso, yo vivía con ese trauma. Señor, ¿y por qué? Oh, si yo hubiera, y un día le comento eso a mi esposa y Dios me dio una respuesta, pero súper sabia a través de la boca de mi esposa. Porque yo le conté a mi esposa, uy, a mí me gustaba cantar. Yo cantaba las canciones de Joselito, un español, un niñito que tenía una voz altísima. Y yo, oh, y llegaba mi timbre y todo, ¿verdad? Y yo decía, wow, ahora parezco el gallo Claudio. Oye, chico, wow. Pero claro, son 60 años que han pasado desde ese tiempo. Y entonces yo le dije a mi esposa, mira, ¿sabes qué? ¿Cómo es? No, porque si mis padres, y yo se lo contaba como una víctima, ¿no? Si mis padres hubieran sabido que dentro de mí se escondía el próximo José José. El seguidor, ¿verdad? De ¿cómo se llama el español? El otro, el cantautor, ayer se fue, el que canta. José Luis Perales. ¿Ya? Y hubiera sido el próximo Da Vinci y lo hubiera avergonzado a la Mona Lisa porque eso hubiera sido un garabato al lado de lo que yo hubiera dibujado. Y mi esposa crudamente, pues, levante la mano las mujeres, que Dios las bendiga, bendito sea el Señor, que Dios las bendiga y las haga un poquito más finas nada más para decirnos algunas verdades. ¿Sabe por qué? Porque mi amada me dice, agárrame, yo le digo, ay, yo hubiera sido esto y esto, y ella me queda mirando y me dice, a ver, che, me dice, aguanta, espera un rato, me dice, si sin ser José José, ni Da Vinci, ha sido un borracho y un ¿qué hubiera sido de ti si hubiera sido famoso? Ay, Dios, cierto. Ay, gracias, Padre, que no fui José José. Dios nos libra de alguna manera. Dios nos libra de alguna manera. Por eso que nunca viva como una víctima, ¿verdad? Porque, oh, te hubiera gustado hacer esto, te hubiera gustado ser aquello. Hermano querido, porque Dios nos libra de muchas maneras, de peores desgracias que se hubieran podido dar en nuestra vida si nosotros hubiéramos insistido, bendito sea el Señor, en ser lo que nosotros queríamos ser. Por eso, y pastor, entonces los que cantamos, ¿no deberíamos de cantar? No estoy diciendo eso. Yo bendigo a Dios y creería que todos ustedes también bendicen a Dios por la vida de el doctor Juan Carlos, por Joyce, por su esposo, ¿verdad? Por Israel, por la vida de Joana, por la vida de Fresia, por la vida de Jesús, de José, por todos los que tocan, por el hermano de Filipe, John Pierre. O sea, yo estoy seguro que ustedes bendicen a Dios. Cantidad de pastores que han venido en 20 años me dicen, che, me dice, la verdad que tenés un ministerio de alabanza hermoso. Y los últimos que han venido de Dominicana y de otros países, de Puerto Rico, me dicen, wow, pastor, me dice, lo felicito. Dios le ha dado un equipo, un ministerio de alabanza que pocas iglesias tienen. Alabado sea Jesús. Y guitarristas y bajistas y esto y aquello. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que el don que Dios les había dado tenía que estar al servicio de Dios. Al servicio de Dios y de la obra de Dios. Nosotros estamos orando y vamos a seguir orando y les pido que oren. Si usted conoce algún hombre de Dios, mujer de Dios, que está en el otro lado, sirviendo a otros planes o propósitos que no son de Dios, ore a Dios para que ese hombre o para que esa mujer se le alumbre el entendimiento y entienda que los dones que Dios nos ha dado tienen que servirle al que nos lo dio, no al reino de las tinieblas. Amén. Claro. Ahora escúchame. Esta historia de Esdras es tremenda. Esdras 4:1 dice,
oyendo los enemigos de Judá. ¿Quién era Judá? El pueblo de Dios. Y de Benjamín. ¿Quién era Benjamín? Otra tribu del pueblo de Dios. O sea que Judá y Benjamín eran de la tribu, eran del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Eran, como decir ahora, cristianos, hijos de Dios. ¿Hay algún hijo de Dios esta mañana? Ok. Y dice, de los enemigos de Judá y de Benjamín, porque es cierto, nosotros, el pueblo de Dios, tenemos enemigos. Pero en realidad tenemos un solo adversario. La Biblia dice que solo tenemos un adversario, Satanás. Pero como Satanás puede influenciar personas que se convierten en nuestros enemigos circunstancialmente y temporalmente aquí en la tierra, está bien. Pero tenemos que entender que tú puedes tener una persona, un vecino del frente que se vuelve tu enemigo. Si tú eres un cristiano, se van a levantar enemigos para impedir que tú edifiques lo que Dios quiere edificar. Dios quiere edificar tu vida espiritual. Yo estoy seguro que ninguno de vosotros ha tenido oposición cuando prendes Netflix. ¿Amén o no amén? Yo no tengo oposición cuando entro a las redes sociales. No, hasta el día de hoy no tengo oposición cuando entro a las redes sociales a ver algo. Salvo que esté buscando una prédica, salvo que esté queriendo usar mi laptop para hacer una prédica, para compartir con ustedes. Siempre que quiero orar, siempre que he querido ir a la iglesia, hace 33 años, siempre que quiero ser mejor hombre, siempre que quiero ser mejor hombre para poder ser mejor esposo y para poder ser mejor padre y para poder ser mejor pastor y mejor padre para mis hijos, mejor amigo de mis amigos, mejor vecino de los que viven cerca mío, siempre que quiero ser mejor trabajador, siempre tengo oposición. Pero las veces que he querido hacer lo malo, encuentro el camino asfaltado por rosas, como invitándome, venga por acá, come on here, vamos a divertirnos un rato. ¿Alguien me está entendiendo? Claro, ¿por qué? Porque, hermano querido, vivimos, o sea, escúchame, Dios nos ha sacado del reino de las tinieblas. Y no estoy hablando geográficamente. Dios nos ha sacado del reino de las tinieblas hablando espiritualmente. Es un gobierno espiritual, donde usted y yo antes éramos siervos y algunos de nosotros hombres éramos buenos servidores del diablo. Y no es que lo diga para jactarme, sino más bien para mostrar una realidad. Mis amigos por ahí, yo lo he contado y tú lo has escuchado seguramente. Cuando yo les hablo a mis amigos de antes y ellos me dicen, no, pero no, oye, yo no necesito de Dios tanto como tú, porque tú sí eras, porque tú sí tomabas bastante, porque si tú sí fumabas, en cambio yo fumaba de vez en cuando. ¿Y cuántos de ustedes conocen personas que hasta el día de hoy se eximen de culpa y de todo compromiso de dar cuenta delante de Dios, asumiendo, verdad, que bueno, yo no soy borracho, yo tomo de vez en cuando? O sea, no, yo no le saco la, oye, tengo 30 años casado con mi esposa, yo nunca me he ido con otra mujer, pero ves porno, pero ves pornografía. Y si ves pornografía, estás siéndole infiel en tu corazón a tu esposa. Pastor, yo nunca he fornicado, yo soy un joven que tengo 28 años, 30 años y yo soy célibe, soy verdad. Es más, hasta creo que soy eunuco. Hablando espiritualmente, ¿no? Y ¿sabes una cosa, iglesia querida? Puede haber un joven que es intachable, que nunca ha salido ni se ha acostado con ninguna hermanita de la iglesia, ni con un chico en la calle, pero ve pornografía. Y ese soltero que ve pornografía, aunque no se haya acostado con nadie, está cometiendo pecado sexual delante de Dios. Y por esa razón muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué todo el fuego se ha apagado? ¿Por qué la pasión que antes ardía por Dios,
¿Por qué ya no tengo ganas de predicar? ¿Por qué ya me cuesta leer la Biblia? ¿Por qué me cuesta venir al...? Es muy sencillo, hermanos amados. Porque nosotros no hemos sido cambiados de religión. Hemos sido cambiados de reino. Y ahora que estamos en el reino de Dios, si no te alimentas de la palabra de Dios, que es el maná que Dios ha provisto para su pueblo, para la gente de su reino, si no te alimentas de esta palabra, hermano querido, te vas a alimentar con la comida de allá afuera, del reino donde estabas antes, del mundo. Si no escuchamos música cristiana, música que tenga un mensaje, que nos hable de Dios y que siga alimentando nuestro espíritu y nuestra alma de lo que es de Dios, y vas a seguir escuchando la música de antes, seguramente esa música de antes te va a seguir controlando a tu pasado. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, necesitamos entender de qué manera Dios nos ha creado. Diga conmigo, soy un ser espiritual. Soy un ser espiritual. Tengo alma, tengo emociones, tengo voluntad, tengo conciencia. Los psicólogos, la psicología define el alma como el asiento, como el lugar. Escucha, la psicología define el alma como el lugar donde están la conciencia, la voluntad, el intelecto. Pero pregúntales a los psicólogos dónde está, en qué lugar del cerebro está. Ningún psicólogo, ningún psiquiatra sabe dónde está. Solamente saben que hay un lugar donde están los pensamientos, las emociones, los sentimientos. ¿No es Dios maravilloso? ¿No es Dios maravilloso? Tenemos un alma que no la vemos, pero que con esa alma nos relacionamos con nosotros mismos. Pienso, decía algún griego, pienso, luego existo. Dios te ha hecho un ser espiritual para que espiritualmente te conectes con Dios. Dios te ha hecho un ser espiritual para que de manera espiritual usted pueda tener comunión con Dios, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran a Dios tienen que hacerlo espiritualmente. Yo tengo 33 años en Cristo. Hasta ahora no lo he visto con mis ojos a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo puede ver con sus ojos. Pero puedes percibirlo. Puedes percibir la realidad de su existencia a través de tu espíritu. Por eso que Dios te hizo un ser espiritual, para que puedas conectar con el ser espiritual divino. Ahora, no solamente somos seres espirituales, tenemos un alma, como dije. ¿Y para qué Dios nos dio un alma? Para relacionarnos con nosotros mismos. Por eso que yo sé lo que pasa por mi interior. Usted sabe cuando está enojado, porque usted lo sabe. Porque en usted pasa ese sentimiento de enojo. Usted sabe cuando tiene celos. Las mujeres miran a otra mujer, ay, me da celos esa chica. Usted sabe lo que son los celos. ¿Por qué? Porque usted lo siente. Usted sabe lo que es la envidia. No necesitas leerlo. Ahora, lo que sí de repente es bueno leerlo para definirlo. Porque a veces nosotros sabemos que hay algo malo que se llama envidia, pero no sabemos definirlo y mucho menos sabemos, ¿verdad?, de dónde viene y cómo atacarlo hasta que desaparezca. Hello. Nosotros tenemos odio, sentimos odio, resentimiento, amargura. Todos ustedes me podrían dar cátedra de lo que es amargura, de lo que es resentimiento. ¿Por qué? Porque usted se ha resentido con alguien. Usted sabe lo que es falta de perdón. Claro que sí, porque tienes a muchas personas en una cárcel espiritual donde las tienes enjauladas por no perdonarlas. Usted sabe de lo que estoy hablando. Lo peor de todo, que sabes que tienes a muchas personas en cárceles por la falta de perdón, y sabes también que tú misma estás en la misma cárcel juntamente con esos presos. Y no te da las ganas de liberarlos a ellos, perdonando por todo lo malo que te hicieron. Y no te da la ganas de perdonarlos, ¿sabes por qué? Porque todavía no entiendes que el día que tú le abras la prisión a personas a quienes tú has metido en una cárcel, esa puerta también se va a abrir para ti y vas a ser libre.
Y no hay cosa más linda como hijos de Dios que ser libres progresivamente, pero sentir, experimentar esa libertad continua. Por eso que cuando uno va viendo, oye, se me abrió una cárcel hoy día, wow, gloria a Dios. En el otro servicio, o cuando estés en tu cuarto, lees la Biblia, ¡pah! Luz, Dios envía luz y tú, wow, Dios me ha mostrado que tengo esto en mi corazón, que tengo esto en mi mente. Dios me ha mostrado que me ha acostumbrado a pensar mal. Wow. Por eso que venir a la iglesia es un favor que nosotros nos hacemos a nosotros. Es un gran favor que tú te haces a ti mismo, porque siempre y cuando lo que se predique sea lo que Jesucristo enseñó, nos hacemos un favor. ¿Por qué? Porque, hermano querido, tu vida y la mía necesitan dos cosas para experimentar la verdadera plenitud de vida de un cristiano. Necesitamos verdad y necesitamos luz. Por eso que uno de los pasajes más lindos para mí, uno de los pasajes más lindos que Dios usó para hacerme libre hace 33 años de muchas cosas, tuve como 12 fobias. Tuve como 12 fobias, pero no fobias cualquiera. Tuve fobias paralizantes, tuve fobias traumatizantes, tuve fobias. ¿Alguien sabe lo que son las fobias? Son los miedos a algo, los miedos a una situación, los miedos a la noche, el miedo a estar en un lugar encerrado, el miedo a estar en un lugar apretado. Esos miedos, el miedo a dar pasos, el miedo a tomar decisiones por ti mismo, el miedo a quedarte solo, el miedo a que se mueran tus padres, el miedo a que te deje una persona, el miedo a perder a tus mejores amigos, el miedo a no tener dinero, el miedo a no tener que comer mañana. Dios es malvado. Dios es malvado, pero Dios es bueno. El diablo es malvado. El diablo es malvado, Dios es bueno. ¿Y cuántas personas se mantienen encerradas? ¿Por qué? Porque no se exponen a la verdad y a la luz. El Salmo 27, verso 13, si mal no recuerdo, David el salmista dice: envía tu luz y tu verdad. Perdón, no es el 13. Búscalo por favor entonces. Este es otro versículo que... de este versículo compuse una canción. Hermosa la canción. Porque creo que esa es la experiencia de todos. Si Dios, mira, si no creyera que veré la bondad de Jehová, hubiera desmayado. Y quiero, ya que lo pusieron ese pasaje, quiero animarle en el nombre de Jesucristo, con una verdad de Dios. No desmayes. Sea la situación que sea que estás viviendo, espiritualmente, emocionalmente, físicamente, económicamente, en tu matrimonio, personalmente, relacionalmente con tus padres, con tus hermanos, en el trabajo, en la iglesia, sea lo que sea que estás viviendo, no desmayes. ¿Por qué? Porque si desmayamos, todo se acaba. Y Dios dice, David dice, hubiera yo desmayado. ¿Y por qué no llegó a desmayar? El hombre de Dios, el que mató a Goliat, se encontró en una edad adulta escribiendo este pasaje. Y yo le preguntaría, perdón David, ¿tú desmayar? Pero si años atrás tú enfrentaste, cuando eras de 15 años, un adolescente, enfrentaste a un gigante Goliat, a un sicario, a un hombre de guerra acostumbrado a matar, y tú lo venciste, que tú estás por desmayar. ¿Y por qué no desmayaste? Es que no he dejado de creer que veré que el día siguiente, que el día siguiente a mi presente, el día siguiente, diga conmigo, el día siguiente
dígale a su vecino, no desmayes hoy, dígale. Vamos, pero dígale como quien animándole, no desmaye hoy. Es más, díselo de otra manera, no tire la toalla hoy, porque mañana vas a ver, mañana tus ojos puede que vean lo que Dios te ha prometido, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está haciendo y que no se ve, quizá mañana lo veas. Por eso el día siguiente, por eso que es bueno vivir con fe para el día de hoy. Diga conmigo, fe. Vamos, dígalo, fe para el día de hoy. Esperanza para el día de mañana. Fe y esperanza. Necesito tener fe para vivir el día de hoy. Pero si hoy no veo lo que Dios me ha prometido, entonces me voy a agarrar de la esperanza, porque la esperanza me anima a que si no fue hoy, mañana lo voy a ver. Pero algún día voy a ver la fidelidad de Dios manifestada en sus promesas cumpliéndose en cada una de mi familia. ¿Se da cuenta? ¿Quiere aplaudirle al Señor? Y apláudele. Apláudale. Cada vez que usted crea que Dios está hablando, apláudale. Porque le prometo, yo nunca me quedo con ningún aplauso. Lo tengo clarito. No me quedo con los aplausos. Yo soy el burrito sobre quien Jesús montó para entrar a Jerusalén. Y cuando toda la gente aplaudía, aleluya, hosana, ¿verdad? Yo me lo imagino a ese burro, ¿verdad? Y después se dio cuenta el burro, ¿verdad? Que no era para él, era al que estaba montado encima de él. ¿Hay algún burrito esta mañana? Si puedo serle útil, dígale a su vecino, si puedo serle útil para que Jesús haga algo, por pequeño que sea, me voy a sentir privilegiado de que me considere. Dios usando a un simple burro para que se cumpla la profecía que 700 años antes se había hablado acerca de cómo había de entrar a Jerusalén, montado en un burrito que nunca nadie lo montó. Eso ya estaba profetizado, así que podríamos decir que ese burro entendía los tiempos. Así que no era tan burro. Pero hay personas, obviamente no están acá. Dígale a su vecino, ese no ha venido. Ese burrazo, dígale, no ha venido. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. ¿Quiénes eran los de Judá y los de Benjamín? Eran los que venían ¿de qué? De la cautividad. De años, escucha, de años de haber sido esclavos. ¿Hay alguien que ha vivido esclavo de Satanás por años? Para la vergüenza de nuestro viejo hombre, con todo gusto levanto mi mano. Con todo gusto levanto mi mano para la vergüenza de del viejo Humberto. Porque tengo que reconocer que antes era un impío, hacedor de maldades y cometedor de pecados, enemigo de Dios y de la cruz de Cristo, insolente, soberbio, orgulloso, malvado. Pero le doy gracias a Dios que fui recogido. Fui, como dice Pablo, Dios tuvo misericordia de mí, así como usted. Dios me recibió a misericordia. Pasó por alto mi ignorancia de 27 años, porque por ignorancia hemos pecado contra Dios. Porque todos los que estamos aquí ahora hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Porque hemos sido ignorantes, no sabíamos que esos pecados se contaban como una deuda y que delante de Dios teníamos una gran deuda impagable. Y tengo una palabra para los que no han hecho nada extraordinario, para las monjitas y los curas. Para usted que nunca fumó, que nunca tomó, ¿verdad? Pero que igual te ibas a ir al infierno.
¿Por qué? Porque muchas personas que no han sido borrachos, prostitutas, homosexuales, sicarios, delincuentes, llegan a pensar que ellos son mejores que los que sí hemos vivido una vida mala. Déjame darte una mala noticia para luego darte una buena noticia. Perdóname, pero eso es totalmente contrario a lo que Dios dice. Mi Biblia, escucha, en mi Biblia, mi Dios, el Dios al que yo le sirvo, que espero que sea el mismo que usted quiere servir o le sirve, dice que todos hemos pecado. Abrázalo al que tiene a su costado, dígale: compadre, me vas a disculpar, pero creo que están hablando de nosotros. Comadrita, dígale: comadrita, me vas a disculpar, pero creo que están hablando de usted también, que ha sido monjita, de usted que no ha fumado, que no ha tomado. ¿Sabes una cosa? Muchas mujeres no han hecho nada malo, pero tampoco han hecho lo bueno. Solamente han vivido para sí mismos. Muchos hombres, yo conozco buenos amigos que nunca fumaron como yo, nunca tomaron. O sea, yo les decía: vamos a tomar. No, a Sursa, no, vamos a estudiar. Ah, bueno, estos son nerds. Para nosotros eran nerds. Ah, estos son tontos. Y ellos siempre decían: oye, qué bárbaro, ¿no? Ese chico necesita a Dios. Y ellos no sabían que ellos, sin tomar y sin hacer las cosas que yo hice, ellos igual necesitaban al mismo Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron. Y ese todo nos mete en la bolsa a todos. Por eso que todos tenemos que arrepentirnos. Pastor, pero ¿y de qué me arrepiento si yo no hice nada malo? No, es que el punto, la Biblia no habla de que nos arrepintamos solamente de lo que hemos hecho. Escucha, esto es una perla de mucho valor espiritual. Dios no quiere solamente que nos arrepintamos de lo malo que hemos hecho, sino sobre todo de nuestra condición espiritual con la que todos hemos nacido y que, dicho sea de paso, nos iguala a todos. ¿Y qué es ese rasgo que todo el mundo tiene? Todos hemos nacido muertos espiritualmente. Todos venimos al mundo separados de Dios, desconectados de la fuente de vida espiritual. Por eso que todos necesitamos arrepentirnos. ¿El borracho de qué tiene que arrepentirse? ¿Cómo? No, de ser borracho no, sino de reconocer que es un hombre que está muerto espiritualmente. Porque la borrachera, lo que él hace, es producto de lo que él es. Por eso Dios no trabaja como los psicólogos. Y perdón, doctoras, acá veo algunas psicólogas. La diferencia de la psicología con el tema espiritual es de que los psicólogos trabajan sobre la conducta, porque la conducta es lo que se manifiesta, es lo que se ve. Ahí este niñito que malcriado, ahí esta niñita ahí esta mujer que es celosa. ¿Por qué? Porque es lo que ves, porque la conducta se manifiesta, se expresa. Pero déjeme decirle una cosa: hay algo que no se ve. Hay algo que no se ve y que es el motor, la fuente de donde emana la conducta. ¿Qué cosa es? Su ser espiritual. Su ser espiritual. Por eso quiero animarle a cada uno de ustedes: no esperes que no esperes que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos, no esperes mucho de que tus hijos o cualquier familiar que no haya nacido de nuevo espiritualmente, no esperes que manifieste la vida de Dios, porque la conducta de un cristiano no la puede manifestar de una manera genuina una persona que está muerta espiritualmente. ¿Por qué? Porque no se supone que uno, como ser humano caído, pecador, pueda vivir según las leyes de Dios, según el estándar de Dios, sin el poder del Espíritu Santo. No se puede ser cristiano sin el poder de la persona del Espíritu Santo.
¿Se entiende? ¿Y qué dice más? Termino con esto. Voy terminando con esto. Los que antes eran esclavos del reino del enemigo, ¿qué dice? Los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué nos enseña ese primer versículo? Que los que antes edificaban el reino de las tinieblas del enemigo, Dios los ha libertado de la cautividad y ahora edifican. ¿Qué cosa estaban edificando? El templo de Jehová, Dios de Israel. Ahora, ojo, eso es Antiguo Testamento, pero eso tiene un cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en esa época, para los judíos, para los israelitas, perdón, ellos edificaban un lugar físico, porque el templo para ellos era un lugar físico. Pero ahora el templo para nosotros no es esto. Esto no es templo, este es un local alquilado. Templo es tu cuerpo. Templo es tu corazón. Templo es lo que hay en tu interior. Pero el principio se cumple igual. ¿Por qué? Porque antes el que era esclavo fue liberado por Dios. ¿Para qué? Para que edifique el templo de Dios. Ahora nosotros tenemos que colaborar con la edificación que Cristo quiere hacer en su templo, que es tu propia vida. Dios quiere edificarte. Pastor, ¿qué puedo pensar de un borracho que está tirado en la calle? Que es un hombre a quien Dios ama, pero que Dios no ha edificado. Está en ruinas. Porque cuando un hombre está en ruinas, manifiesta la ruina. Cuando un hombre está en ruina espiritual y emocional, manifiesta su ruina de manera visible. Pero cuando Dios viene a restaurar su vida espiritual, entonces esa nueva vida de Dios produce en ese nuevo hombre una vida diferente, un hablar diferente, una mentalidad diferente. Y toda la gente se da cuenta. ¿Por qué? Porque así como antes la muerte espiritual se manifestaba visiblemente, ahora la vida del Espíritu que opera dentro de mí se manifiesta. Y mis amigos que me conocían de lo que yo era antes saben que yo soy el mismo por fuera de antes, pero por dentro algo ha cambiado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes yo iba para allá, hoy estoy en sentido totalmente. Antes le servía al diablo, ahora le sirvo a Dios. Antes era un instrumento de las tinieblas, ahora soy un instrumento de luz. ¿Y por qué pasa eso? Porque como dice el Salmo que decía, David dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo templo. Y allí te alabaré con arpa. ¿Qué necesita usted y yo? ¿Qué necesita tu corazón y mi corazón? ¿Qué necesita tu mente? Luz. ¿Qué necesita tu corazón? Luz. ¿Por qué? Porque antes nuestra mente y nuestro corazón estaba llena de tinieblas. Porque la mentira se compara con tinieblas y la verdad se compara con la luz. Por eso que cuando más medites en la verdad, más luz vendrá a tu mente y a tu corazón, y tú entenderás sobrenaturalmente cosas que antes no podías entender. Salmo 43:13, gracias. Envía tu luz y tu verdad. ¿Y por qué necesito luz? Para que alumbren mis tinieblas. ¿Por qué necesito verdad? Para que la verdad derribe argumentos mentirosos, procesos mentales, como Pablo diría, fortalezas mentales que se han construido de argumento, de mentira tras mentira, de mentira tras mentiras. Levante la mano los hombres. Muchos de ustedes no son los hombres que deberían de ser. ¿Sabes por qué? Porque tu mente de hombre está llena de mentiras que te han sembrado desde que has sido pequeño.
No, que tú no hagas esto porque tú no puedes. No intentes esto porque tú no puedes. ¿Y por qué dices que no puedo, papá? Es que yo lo intenté y yo no pude. Sí, pero eso fue tú. Eso fuiste tú. Levante la mano los padres. Por favor, no le digas a tus hijos que ellos no van a poder lo que tú no has podido. Porque quizás tus hijos más bien van a poder enfrentar y vencer los desafíos que nosotros no hemos podido ni enfrentar ni vencer. ¿Por qué? Porque tienen que ser otra generación. Porque ellos tienen que crecer con una mentalidad sin límites en el Señor. Porque ellos tienen que crecer con las promesas de Dios. Ellos tienen que crecer creyendo, sabiendo y conociendo que Dios es bueno. Que Dios es bueno. Ellos no tienen que tenerle miedo a Dios cuando se portan mal. Ellos no tienen que esconderse como Adán cuando pecan. Más bien cuando peca, ellos tienen que venir con más razón a la iglesia. ¿Por qué? Porque es Dios el único que puede perdonarles. Porque Dios es el único que nos comprende, el único que sabe, conoce nuestras debilidades. Te animo en el nombre de Jesús. Exponga su mente y su corazón a este libro. Exponga su mente y su corazón a ese libro. Salmo 127.1. Rapidito. Aleluya. Salmo 127.1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esdras 4.1. ¿Qué era lo que Dios estaba edificando en Esdras 4.1? ¿Qué era lo que estaban edificando el pueblo de Dios? El templo de Dios. Ahora, Salmo 127.1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Cuántas personas me han sabido decir hasta el día de hoy, en 33 años, pastor, mi casa está hecha una ruina? Y yo digo, wow, gloria a Dios, qué lindo, qué lindo. ¿Usted se alegra de mi ruina? Claro que sí. No solamente me alegro, es más, voy a ir a celebrarlo. ¿Usted se alegra de mi ruina? Sí. Siempre y cuando tu ruina sea el principio de una reedificación, de una reconstrucción, me alegro. Si vas a seguir siendo la misma persona, qué pena por ti, la verdad, nada más. Qué pena por ti, por tu ruina. ¿Por qué digo esto? Jesucristo le dijo a un grupo de personas: cualquiera que oiga mi palabra y la ponga por obra, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cuando vengan los vientos, cuando soplen los vientos y caiga la lluvia y los ríos salgan y golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo. ¿Por qué? Porque está fundada, construida, edificada sobre la roca. ¿Y qué cosa es la roca? Cristo no. O sea, sí, es verdad, Cristo. Pero en ese pasaje, si usted le dice a un niño o a un ignorante, edifica tu casa sobre la roca, se va a ir a Besique y va a construir su casa ahí. Tienes que hacerle entender a la gente qué cosa es la roca en ese pasaje. Yo sé que la roca es Cristo, también se le llama la roca, ¿verdad? Pero tienes que entender que la roca, allí en ese pasaje es, ¿qué dijo Jesús? Cualquiera que oye estas palabras, estas mis palabras, y las hace. Ni siquiera es la palabra, es la obediencia a la palabra. No es lo que usted conoce de la palabra lo que edifica su vida. Es lo que usted obedece de la palabra lo que edifica tu vida. Porque solamente cuando uno obedece lo que Dios dice, ahí es donde uno comprueba lo que Dios ha prometido. Cuando uno obedece lo que Dios dice, ahí es donde uno comprueba lo que Dios ha prometido. Cuando ve, si tú obedeces, levante la mano los casados. Un ejemplito. Hágase cuenta que esta mañana hablé del perdón. ¿Cuántos han escuchado acerca del perdón esta mañana? ¿Sí? Todos, o si no, ¿qué hace acá? Si hemos hablado del perdón y usted está en otra, o está mirando su teléfono, no.
Se supone, voy a suponer que todos los que están acá, si yo he hablado del perdón, todos han escuchado el perdón. Cualquiera que oye estas mis palabras y las pone por obra, ¿qué tenemos que hacer después de haber escuchado la palabra? Llego a mi casa, si vine sin mi mujer, sin mi esposa, mi amor, ¿sabes qué? Dios me ha hablado, ¿sabes qué? Perdóname. Ay, Señor querido, perdóname. Hijos, venga, hijito, venga, sí, vengan los 15, venga. Era Abraham, era descendiente de Abraham. Vengan todos, hijos míos, ¿verdad? Sí, vengan los del vecino también, qué sé yo, ¿verdad? Los vecinos, vengan toda la cuadra. Pues quiero pedirle perdón a todos. ¿Por qué? Porque si he escuchado acerca del perdón y Dios me ha hablado, entonces voy a hacer lo que Dios me dijo que haga. Y cuando yo le pida perdón a esas personas a quienes yo les he ofendido, y cuando yo le diga, ¿sabes qué? También te perdono por esto que me hiciste, ¿qué va a hacer Dios? La parte que Él ha prometido. Abrir la puerta de la prisión, se va a liberar mi alma y yo voy a quedar, y voy a decir, wow, tengo una paz tremenda, tengo un gozo, pastor, tremendo. Ya no vivo angustiada, ya no vivo angustiado, ya no odio a mi suegra, al suegro, ya no lo odio. Le perdoné lo que mi marido me hizo, le perdoné a mi mujer porque hizo esto, le perdoné a mi hijo por haber hecho esto. Yo hice lo que escuché y Dios hizo lo que prometió. ¿De qué hemos hablado ahora? De edificar. ¿Qué tienes que hacer a partir de esta mañana? Edifica. ¿Qué cosa? Sé parte. Dios quiere construir su templo, pero su templo ya no es esto. Ahora su templo soy yo. Entonces dígale a su vecino, no te resistas. Dios quiere un hombre edificado. Dios quiere una mujer que sea edificada, una nueva mujer. Ya no esa mujer que eras antes. Usted tiene que morir, usted tiene que odiar la mujer que eras antes. Ay, pastor, usted no sabe, ¿verdad? Yo he sido pero pleitista, he sido lengua larga. A ver, abre la boca. Abra la boca. Si me sale así como esas hojitas, ¿verdad? Ah, no. ¿Cuántos años tiene en la iglesia? No, pastor, recién una semana. Está bien, tranquila. Pero quiero decirle que esa lengua tiene que cortarse. Puede hacerlo con un hacha o en cómodas cuotas semanales. Pero recuerda, mientras más rápido sea, aunque sea doloroso, nos conviene, porque más rápido vamos a ser libres y más rápido vamos a disfrutar la vida abundante que Jesucristo dijo que había venido a dárnosla a cada uno de nosotros, los que somos parte de su pueblo. Y en Mateo 36, 38, póngase de pie, Jesucristo, Mateo 16, 18, Jesús dijo a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esdras 4.1, ¿qué quería edificar Dios? Esdras 4.1, ¿qué quería edificar Dios? El templo. Salmo 127.1, ¿qué dice la Biblia? Que si Jehová no edifica mi casa, en vano trabajo yo que estoy queriendo edificarla. ¿Cuántos matrimonios hay esta mañana? ¿Quiere tener un mejor matrimonio, una mejor familia, incluidos los hijos? No te mates edificando tu casa a tu manera. No son tus leyes, no son tus experiencias. Debe ser la verdad de Dios. No trates de edificar. Dígale al que está a su costado, Dios es el maestro de obra. Tú eres el peón de albañil, dígale. Somos los peones de albañiles. ¿Por qué? Porque si Jehová no edifica nuestra casa, en vano trabajamos nosotros para querer edificarlo. Nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra casa, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestro trabajo, todo tiene
que tener el sello de Dios. Dios quiere estar en toda nuestra vida y todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Ay, pastor, qué aburrido. No, aburrido es vivir como impío. Ay, pastor, pero eso de Cristo todos los días, no. Más bien, cánsese de todos los días, pecado, mentira, traición, cánsate de mentiras, de los engaños, cánsate de una mujer, otra mujer, hay un hombre, otro hombre, cánsate. Ya no te acuestes con cualquiera, espera el día del Señor. No te desesperes por un hombre. A las solteras, no te desesperes por un hombre. A las mujeres que han quedado solas, no se desespere por un hombre. Lo que necesitas no es otro hombre, necesitas a Cristo de verdad. Y los hombres, ni hablar. A los que estamos casados necesitamos a Dios más que nunca. A los que estamos casados necesitamos a Cristo más que nunca. ¿Por qué? Porque el tiempo que estamos viviendo es más complicado que antes. Hoy muchas mujeres se te avientan. En mi época, un joven tenía que conquistar a una mujer. Y costaba conquistar, Dios mío, Señor. Había que hacer una buena inversión. Ahora no tienes que invertir nada. Ahora son muchas mujeres las que se te avientan y se te ofrecen y se te regalan. Muchachos, si una chica te ha sido fácil que se acerque a ti, danger. ¿Por qué? Porque lo que llega fácil no vale mucho. Porque lo que llega fácil ha perdido su valor en el mercado de valores. Chicas, usted no vale lo que la gente le ha puesto como precio. Usted vale mucho. Te mereces, no cualquier hombre, te mereces el hombre que Dios está preparando para ti. Levante la mano, mis hermanos varones solteros. Ustedes no se merecen cualquier mujer. Ustedes merecen una mujer que los sepa acompañar a donde Dios te lleve a ti como hombre. No podemos seguir cometiendo las burradas que se han cometido antes, aún en la iglesia, por no oír la palabra de Dios y hacer lo que Dios está aconsejando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios mío, Señor, por esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, perdónanos. Si algo tendría que salir desde nuestro corazón, desde lo profundo de nuestro corazón por nuestra boca, sería perdón. Perdón, Padre querido. Hemos pecado contra ti, contra tu palabra, Señor, y contra el cielo mismo, Señor. Te pedimos perdón, Dios, y te rogamos, Dios mío, Señor, que tengas misericordia, Señor, de nosotros. Una vez más, Dios, sé paciente, Señor, con cada uno de mis hermanos y con nosotros mismos. Sé paciente. Un año más, como dice la parábola, Señor, del hombre, del dueño de la viña, que fue a su viña para ver si había producido frutos y no había frutos y estuvo dispuesto a quemar todo. Y vino Jesucristo en la figura de el labrador y le pidió al dueño de la viña: Señor, un año más, permíteme abonar esta tierra, permíteme sacar las espinas, permite sacar todo lo que haya que sacar para que esta semilla, para que esta tierra pueda producir frutos que sean agradables delante de tus ojos. Dios Todopoderoso, levanta tus manos allí donde estás, por favor. Si tú eres una persona que quieres dar fruto para Dios, yo estoy convencidísimo que el Espíritu Santo ha hablado más claro que nunca en 20 años que estamos aquí en la iglesia. Nunca había sentido que el Espíritu Santo hable más claro que hoy día. Y oramos en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Padre,
Señor, un año más. Un año más. Si conoces a la persona que tienes a tu costado, pídale a Dios, pídale al labrador de la viña: Señor, no destruyas a mi hermano, no destruyas a esta vida, no destruyas. Si conoces hombres con hombres, mujeres con mujeres, con la persona que tienes a tu costado, ayúdame a orar por esa persona y dígale a Dios: por favor, abre tus ojitos y ponle la mano a la persona que tienes a su costado, así no lo conozcas. Hombres con hombres, hombres con hombres, y oren unos por otros esta oración sencilla: Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que no destruyas, que no se muera esta persona sin haber producido frutos agradables delante de tus ojos. Señor, te ruego, Dios, que este 2025, que le des un año más de oportunidad para que este hombre y esta mujer se enmiende, para que este hombre y esta mujer, Señor, puedan considerar su vida y sus caminos, pero no los destruyas, Dios. No ejecutes, Dios mío, Señor, sentencia sobre la vida de este hombre, de esta mujer, Dios. Ten misericordia, Señor. Yo voy a orar por ella. Yo voy a orar por él, Señor. Yo voy a ayudar, Dios mío, Señor. Voy a ser un instrumento. Me comprometo en orar, Señor, por las personas, Señor, que tienen años en la iglesia, pero que no han tomado, Señor, no han tenido una transformación genuina, que siguen siendo las mismas personas, porque han escuchado mucha palabra, pero la mayoría no la han puesto por obra, porque han pensado que solamente es por oír. Pero Dios, tu palabra dice a través de Santiago que tú no quieres solamente oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra, Dios mío, Señor, para que nosotros comprobemos que tú eres fiel a lo que tú has prometido para cada uno de nosotros, Dios mío, Señor. Aleluya, aleluya. Siga orando, siga orando. Aleluya, siga orando, siga orando, siga orando. Aleluya, sigue orando, sigue orando. Enciende mi vida, transfórmame, renueva mi ser. Yo te quiero ver, Espíritu Santo, Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego. Enciende en mí una nueva pasión. Transfórmame, transfórmame, renuévame, Señor. Renueva mi ser. Transfórmame, Señor, dile. Clama al Dios Todopoderoso. Espíritu Santo, aviva, aviva, Señor. Aviva en mí tu fuego, Dios. Enciende en mí una nueva pasión. Perdóname, Señor. Perdona todos mis pecados, todas mis transgresiones, todas mis rebeliones, toda mi desobediencia. Perdóname, Dios, toda mi infidelidad. Perdóname, Dios, todo adulterio espiritual. Perdóname, Señor, por haberme hecho ídolos falsos, por haberme arrodillado delante de ídolos falsos, por haber hecho de los hombres ídolos falsos. Perdón, Dios mío, Señor, por haber hecho de mí mismo un ídolo para mí mismo, Señor. Perdóname, Dios mío, Señor, por haber creído que no te necesito, cuando en realidad te necesito más de lo que creí necesitarte, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre querido. Señor, encomiendo a tu iglesia, Padre, a tu gracia maravillosa. Encomiendo la vida de cada uno, la vida de cada uno de estos hombres, de cada una de estas mujeres. Encomiendo la vida de esta nueva generación de niños, de preadolescentes, de adolescentes, de jóvenes y de aún de abuelos. Encomiendo, Señor, a esta generación que está con vida. Aleluya, a esta generación que está con vida. Los encomiendo a la maravillosa gracia que sigue fluyendo de tu trono, Padre, a tu misericordia, Señor. Los encomiendo, Dios mío, Señor,
a los cuidados, a los maravillosos cuidados del pastor de pastores, Jesucristo nuestro Salvador y nuestro Señor Dios. En el nombre de Jesús encomendamos, Dios, a toda la audiencia que nos está escuchando y viendo a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Lo encomendamos a todas las personas, Dios, que alguna vez pisaron tu iglesia, que alguna vez pasaron por esta casa, que alguna vez transitaron por esta casa. En el nombre de Jesús los encomendamos a tu gracia, a tu amor y a tu misericordia salvadora, Dios mío, Señor. Sálvalo, Dios mío, Señor. Revélate, Dios mío, Señor, a cada una de nuestras vidas. Revélate, Dios, a nuestras vidas. Quita de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor, todo espíritu inmundo que nos ha llevado, Dios mío, Señor, a vivir una vida de esclavitud estando dentro de tu reino. Perdónanos, Dios, por haber vuelto a la esclavitud, por haber vuelto a servirle al diablo, a quien antes le servíamos. Perdónanos, Dios mío, Señor. Tú no me sacaste de Egipto. Tú no me sacaste, Dios mío, Señor, de tierra de esclavitud. Tú no me sacaste de tierra de tinieblas para que yo vuelva, Señor, a servirle a aquel que quería matarme, robarme y destruirme. Dios Todopoderoso, gracias. Gracias, Dios. Encomiendo a mi esposa, a mis hijos y a toda mi generación, Dios mío, Señor. Los encomiendo, Dios, y mi propia vida, Dios. Encomiendo, Dios mío, Señor. Espíritu, alma y cuerpo nos encomendamos a la gracia maravillosa que opera sobre los hijos tuyos en este nuevo tiempo, Señor, después de que Cristo murió por nosotros. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. El apóstol Pablo oró 3 veces: Señor, sáname. Señor, sáname. Señor, sáname de esta enfermedad. Se cree que tenía una enfermedad en los ojos que le impedía ver de manera bien. Y Jesucristo le dijo: bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder quiere perfeccionarse en tu debilidad. Por eso que luego Pablo decía cuando escribía cartas a la iglesia: si de alguna cosa he de gloriarme, me gloriaré en mis debilidades, a fin de que el poder de Dios opere en esa debilidad. Señor, gracias. Gracias, Dios mío, Señor. Si tú estás pasando por alguna enfermedad, algún problema que sientes que te supera, que sientes que supera tus fuerzas, tu humanidad, en el nombre de Jesucristo, Dios te dice esta mañana: bástate mi gracia, porque mi gracia es el poder que yo estoy desatando sobre tu vida. Aleluya, para darte las fuerzas que vas a necesitar mientras dure esta temporada, mientras dure esta aflicción. Yo te voy a dar poder de mi misma presencia, te voy a fortalecer espiritual, emocional y físicamente, con las fuerzas necesarias como para que no tires la toalla. Aleluya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Un poquito más, resista. Dígale a su vecino: resiste. Agárrale la mano a tu familiar, dice: vamos a resistir. Un poquito más, no tire la toalla. Un poquito más, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, y vendrá con recompensa, Alabado sea el nombre de Jesús. Mientras tanto, escucha, iglesia, mientras tanto podemos cantar como Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en los campos haya ganado, ni la vid dé su fruto, con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Con todo yo me alegraré en el Señor. Aleluya. El Dios de mi salvación, el Dios de nuestra salvación. Alégrate en Dios y en la salvación con la que Dios te ha salvado. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Alégrate en Cristo Jesús y en la obra perfecta
que Él ha hecho en la cruz del Calvario para pagar tus pecados, para hacerte libre. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Diga conmigo, diablo, Satanás. Vamos, dígalo fuerte: Satanás, nunca más me vas a afligir. Nunca más me vas a hacer que esté triste por las cosas que todavía no ven mis ojos. Yo soy un hombre perdonado, libertado y con un destino de gloria. Y me voy a gozar en eso que Dios ya hizo, en lugar de entristecerme por las cosas que Dios todavía no ha hecho. En el nombre de Jesús, estás vencido, Satanás. Has sido descubierta tus maquinaciones. Por lo tanto, declaro que pierdes fuerza, pierdes poder sobre mi vida. No soy más un esclavo tuyo. Ya no te voy a servir. Ya no me vas a usar para construir tu reino, porque mi vida le va a servir. Yo y mi casa, yo y mi casa, yo y mi familia, yo y mis hijos, yo y mi esposa y mis hijos, le vamos a servir a aquel que nos dio la vida. Y ya no te vamos a servir a ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor Jesús. Dale un aplauso al Señor.